Te doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame porque vamos a comenzar con una oración de esta manera. Padre, gracias, porque podemos estar juntos, porque cada semana tenemos la oportunidad de seguir creciendo con tu palabra. Guíanos, sigue desafiándonos para que podamos ser responsables y personas activas en esta santidad, en este camino donde debemos trazar en acción, con convicción, cada cosa que hacemos para la gloria de tu nombre. Guíanos, Padre. Gracias por todo lo que tenés para decirnos. Te agradecemos, Señor. Tú siempre nos escuchas. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. En el último verano, con mi familia, fuimos a Esquel, una ciudad de la provincia de Chubut, Argentina, a visitar a la hermana de mi esposa. Y como teníamos que pasar por Bariloche, por la ciudad de Bariloche, que está a 285 kilómetros aproximadamente antes de llegar a nuestro destino, decidimos tomarnos el tiempo para visitar esta ciudad. Una oportunidad que quizá no se vuelva a repetir, y con la familia, con los chicos, decidimos aventurarnos y hacer un poco de visitas a este lugar tan lindo que se llama Bariloche. No queríamos perdernos la oportunidad, así que uno de los puntos que visitamos fue el Cerro Yao Yao, que su pico está a 1100 metros sobre el nivel del mar, que es una subida muy agreste, con bastante dificultad, ¿no? Por lo menos para los que no estamos acostumbrados. Y no es apto para turistas desprevenidos. Subimos, y cuando íbamos subiendo, los miradores intermedios en la subida son impresionantes. Las vistas que tiene de la región a medida que va subiendo, de los lagos y de toda la zona, es impresionante. Pero el lugar no está preparado ni equipado, por ejemplo, con barandas, con paradas, con escaleras, mucho menos con venta de agua, no hay baños, no hay lugar para sentarse cómodamente.
Solo existe lo que está marcado por el paso de las personas y la naturaleza casi virgen en las áreas altas nos iban mostrando que la dificultad cada vez iba a ser mayor. No sé cómo llegamos, mucho menos cómo bajamos, salvo mi hijo mayor, que andaba escalando por fuera del camino, por lugares inaccesibles, con la energía que nos faltaba a todos. Al llegar a la cima, una piedra gigante era la base del mirador. Era el final, la base. El mirador, el lugar más alto, en donde se podía ver que realmente los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un lugar sin barandillas, sin baranda, sin elementos de seguridad, ni prevención de ningún tipo, en donde solo se ve el vasto infinito. Ahí, nuestro hijo mayor se animaba al borde, haciendo que nuestro corazón salga casi por nuestras bocas. Ese es el marco general de esta aventura, una de las que tuvimos. Una familia con 3 hijos como nosotros, en situaciones como estas, creo que es imposible contar la cantidad de veces que hemos dicho, salí de ahí, cuidado, no te subas, bájate, alejate, acércate, no te sueltes, etcétera, 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 de acuerdo a la ocasión. Creo que no debe haber padre o madre que no haya utilizado durante su vida la frase salí de ahí. Es decir, cualquier padre o madre ha utilizado esta frase si tienen hijos. ¿Qué están buscando los padres cuando le dicen esto a sus hijos? Salí de ahí. ¿Qué buscan los padres? Entre otras cosas, los padres buscan seguridad, que sus hijos se pongan a salvo. Quieren que la persona que es interpelada, que cuando el hijo recibe la orden salir de ahí, tome una acción que lo guarde de un posible accidente o de algo que le pueda suceder malo. Los padres buscan que sus hijos se pongan en acción ante un peligro, que escapen, la acción de escapar de un peligro hacia una zona segura, que obedezcan y realicen esa acción. Si una persona ante un peligro inminente decide no salir, entonces su decisión lo llevará a consecuencias que quizá podría haber evitado. Cuando Dios nos da una orden, es por nuestro bien, es por nuestra salud espiritual. Cuando Dios, que es nuestro Padre, nos da una orden, es por nuestro bien, es por nuestro bienestar. Dios con una orden quiere que nosotros le obedezcamos tomando una decisión personal. Dios quiere que seamos responsables de nuestros actos y que nos pongamos en acción. Esa responsabilidad, esa acción, es para evitar una consecuencia grave mayor. O quizá una consecuencia irreversible. Si Dios nos dice,
bájate de ahí, salí de allí, es porque quiere que no nos caigamos, no quiere que muramos, quiere evitar que nos caigamos. Por esto, la obediencia a Dios requiere mi acción, requiere mi decisión. La obediencia requiere que yo tenga un papel activo. Dios requiere un papel activo para mi vida. Mi salvación, mi santidad y mi santificación requieren mi decisión, mi acción, mi responsabilidad, y ese es un papel activo. Un papel activo. Mi salvación requiere un papel activo. La fe y la salvación es tomar la decisión de creer. Yo puedo creer o no. La santificación es tomar la decisión de realizar todo lo que Dios manda, en obediencia a su palabra. Leamos un fragmento de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículo 24. Juan 11, 24. Acompáñame en esta lectura. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, sí. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta. Esta Marta es la misma que algunos sabrán que estaba afanada y turbada en alguna otra situación y que ahora está mostrando con esta respuesta que es salva. Ella tomó la decisión de creer y confesar, algo que muy pocas personas hacen. Marta confesó: yo creo, yo no dudo, yo confieso en la peor de las circunstancias que me ha tocado vivir, confieso que Jesús reina. En la peor circunstancia yo me enfoco en lo verdadero, en lo eterno, en la vida eterna. En la peor de las situaciones yo me enfoco en lo verdadero y todas mis situaciones no afectan mi condición de salvo, de hijo de Dios. Esto hizo Marta. Marta, con la muerte de un ser querido, su hermano mayor o su hermano, bueno, no sabemos si era su hermano mayor o menor, era su hermano, era para ella un panorama desolador para su hogar. Confirmó, confesó su decisión, su fe, lo que creía aún a pesar de esta situación. El panorama era el peor de su vida. Perdiendo a un hermano varón, sabiendo lo que esto significaba en aquella cultura, dos mujeres quedarían sin el varón del hogar, y esto era muy significativo, muy serio, muy tremendo, más allá de lo sentimental, que estarían ellas
realmente conmovidas. Marta confesó. Por eso, incluso en el peor panorama de nuestras vidas, de tu vida, de la mía, debemos tomar la decisión y la acción de confesar el señorío de Cristo por sobre todas las cosas y como Señor de mi vida. Esa debe ser tu vida activa en la fe. Jesús en esta historia, que ya es muy conocida, todos conocemos que Jesús resucitó a Lázaro. Por eso no considero que esto sea un spoiler. Y te digo, Jesús resucita a Lázaro. Lo va a resucitar. Ha muerto, pero va a resucitar. El hermano de Marta y María. Esto sucederá en los próximos versículos. Y adelanto de la historia porque creo necesario que hagamos una lectura de las palabras de Jesucristo, una lectura espiritual cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús, con esta frase, no estaba hablando de que iba a resucitar a Lázaro de su muerte física. Lo que estaba haciendo era establecer una vez más su autoridad por sobre la muerte, que Él es quien da la vida eterna y que la eternidad espiritual solamente Jesús la puede dar a todo aquel que cree en Él. Leamos Juan 11, versículo 33. Más adelante en este relato, Juan 11, 33 al 38, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En este relato leemos que Jesús se conmueve. Y esto es algo que sabemos, está confirmado. Jesucristo se conmueve profundamente por nosotros. El Señor se duele por nosotros y nos ama de una manera sin igual. Nos ama de tal manera que ha dado su vida por nosotros, al punto de estremecer su propio cuerpo sin esperar nada a cambio. Murió por nosotros, por vos y por mí. Está confirmado. Jesucristo nos ama y se conmueve profundamente por nosotros. Dios nos ama. Y aquí en el relato, Jesucristo ¿podría haber evitado que muriera? La respuesta es sí.
¿podría resucitarlo? Claro que sí. De hecho, lo hizo. Pero sus intenciones van más allá de estos milagros terrenales o de ofrecer migajas, panes y peces. Nada hay imposible para Dios, pero el milagro más importante y más grande no es resucitar a alguien que a la larga se va a morir de nuevo, sino que es dar vida eterna y vida en abundancia. Esto lo hemos leído en versículos, recién en versículos anteriores, de la misma boca de Jesús, que Él es autor de la vida eterna. Entonces Jesús hace algo increíble en este relato y de alguna manera difícil de entender. Leamos cómo sigue Juan. En este caso leeremos el capítulo 11, versículo 39 al 44. Dijo Jesús: quitad la piedra. Suspenso. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya estaba el olor a muerte. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús dijo con voz fuerte: ven para afuera, salí, sal de ahí, salí de ahí. La frase que todo padre ha dicho una vez en su vida. Ven para afuera. Otras versiones dice: sal de allí, salí de ahí. Y la verdad es que, habiendo sido atado de pies y manos, envuelto en vendajes, incluso el rostro envuelto en un sudario, no me imagino a Lázaro resucitando y tratando de interpretar por qué Jesús lo hace caminar para afuera totalmente momificado. Le habrá costado levantarse, caminar con pies y manos atadas, le habrá costado con la cara tapada mirar por dónde caminar. Los ojos vendados, habrá saltado o caminado trastabillando para no caerse sin saber si ir para un lado o para el otro, en una cueva, mucha oscuridad. Lo hubiera resucitado, pero antes tendría que haberlo desatado, pensando. Para que miren el marco, ¿no? Me imagino a Lázaro diciendo: resucitame, pero desatame antes. ¿No ves que no puedo ni caminar? Me resucitaste, pero casi me rompo la cara contra el piso. Bueno, esto no sucedió ni está escrito, es solo que miremos con detenimiento la escena maravillosa de la resurrección. Y en la Biblia no hay absolutamente nada más como para creer que hubieron otros matices, como algunas películas lo muestran. La Biblia no lo dice, así que todo lo demás
Si sucedió otra cosa, es invento. Por lo cual vemos que Jesús está haciendo algo imposible, resucitando de la muerte a una persona. Jesús hace lo imposible, pero le está ordenando que Él haga lo más fácil, salir. Jesús hace lo imposible humanamente, Lázaro tiene que hacer lo probable, lo fácil y lo posible, que es salir. Ahora te toca a vos ser responsable. Lo mínimo, caminar. Salí de ahí. Salí del sepulcro. Escapá de la oscuridad de esa cueva. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuándo le dijo esto? Recordemos que antes le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la gloria de Dios, la vida eterna, tu vida eterna, la nuestra. Y esta era una gran promesa de gloria. Por eso después le he dicho, ¿no te dije que si crees, tendrás la vida eterna? Siempre enfocándose en lo espiritual, nunca en lo físico. Siempre en lo espiritual, en los principios espirituales. Nunca en lo físico, porque lo espiritual, lo imposible, Dios lo puede hacer. Vida eterna. ¿Qué tan difícil puede ser resucitar a un muerto cuando Él hace? Da vida eterna. Todo se trataba de mostrar la vida eterna. Todo se trataba de mostrar al Padre, para que vean, para que crean que el Padre me envió. No se trataba sencillamente de sacar un muerto para que siga esta vida terrenal y morir en definitiva de nuevo, sino que se trataba de mostrar que Jesús está más allá de la muerte y que la vida eterna está en Él. Por esto, obviamente, lo debemos llevar todo al plano espiritual, a la enseñanza espiritual que Jesús estaba dando, al plano al que Dios se estaba refiriendo y estaba mostrando milagrosamente, que es, podés escapar de la muerte. Yo hago el milagro, pero vos tenés tu responsabilidad de salir de la cueva, aunque estés atado de pies y manos, aunque no puedas ver por las vendas que tenés, que te tapan los ojos. Tenés una imposibilidad, una dificultad, caminá igual. No importa que vivas 100 años o más. Esta vida es pasajera. Lo que importa es que salgas de las tinieblas a su admirable luz. Que vivas para aquel que te llamó, que te dio vida en abundancia y ahora para que vos puedas salir de la oscuridad a su luz. Jesús te dice, salí de ahí. Lo que todo padre o madre ha dicho a un hijo al verlo en el lugar que no debería estar. Ven afuera, sal, huí. ¿Cuál es tu situación? Salí de ahí. Y como dijimos al principio, cuando Dios da una orden es por nuestro bien, es por nuestra salud espiritual y por nuestro bienestar.
Dios con una orden quiere que nosotros le obedezcamos, tomando una decisión personal. Dios quiere que seamos responsables de nuestros actos y que nos pongamos en acción para evitar una consecuencia mayor o quizá una consecuencia irreversible. Si Dios nos dice, bájate de ahí, salí de ahí, es porque quiere evitar que nos caigamos, que nos muramos. La obediencia a Dios requiere mi acción, mi decisión. La obediencia siempre requiere que yo tenga un papel activo, que responda a ese mandato. Dios requiere un papel activo para mi vida, para la tuya. Mi salvación, mi santidad y mi santificación requieren mi decisión, mi acción, mi responsabilidad y un papel activo. Dios hace lo imposible. Te da vida espiritual, te saca de la muerte espiritual. Ahora, vos, yo, tenemos un papel activo en mi santificación diaria. Un papel activo es, si no podés caminar por tus vendas, esforzate, no importa, esforzate. Tener los pies y manos atadas, avanza igual en el nombre de Jesús. Tenés vendas en el cuerpo, en el rostro, no importa, esforzate responsablemente para seguir las órdenes de salvación, las órdenes de Dios que son para tu vida eterna. Tu salvación requiere esfuerzo. Tu matrimonio requiere esfuerzo. Tu familia requiere tu esfuerzo, un papel activo. Y podemos leer Éxodo 14, del versículo 13 al 16, que soldados egipcios estaban por alcanzar al pueblo de Dios. Seguramente para matarlos o castigarlos en el mejor de los casos. Ellos estaban acorralados, el pueblo de Dios estaba acorralado, tenía el mar enfrente, no podía avanzar, y venía el ejército egipcio detrás para atacarlo. Y dicen las escrituras en Éxodo 14, 13 al 16, capítulo 14, versículos 13 al 16, lo siguiente. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, seguía diciendo Moisés, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos. Y Moisés terminó diciendo, el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú, levanta la vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Dios nos dice esto. ¿Para qué me pedís ayuda? Ponete a marchar, ponete en acción, toma la decisión. Dios abre el mar para él. Nada es imposible, él lo va a abrir. ¿Qué más querés? ¿Que te lleve a Upa? ¿Que te lleve en mis brazos? Caminá, hacé lo humanamente posible y probable, que yo voy a hacer lo imposible. Lo imposible es mi responsabilidad, dice Dios.
Yo lo hago, no te preocupes. Tu responsabilidad. Lo posible es avanzar, caminar. No te quedes quieto. Dios hace lo imposible, pero es tu responsabilidad caminar, avanzar, dar pasos firmes y hacer lo que hizo Marta en este relato. Que aún a pesar de que estaba sufriendo la muerte repentina de su amado hermano y seguramente al hombre que proveía el hogar según aquella cultura, aún en la catástrofe familiar ella confesó: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Confesión de fe en la adversidad. Confesión de fe en la adversidad. Haciendo lo que hay que hacer. Caminar para salir del pozo de la desesperación. Confesando victoria de espalda al enemigo y creyendo y caminando. Creyendo que se va a abrir el mar. El Señor lo hará. Vos caminá. Esto nos habla de lucha, de responsabilidad, de acción, de obediencia, de decisión. Lucha en tu adversidad. Lucha por tu familia en la total adversidad. Lucha por tus hijos en la total adversidad. Lucha por tu matrimonio. Lucha en medio de tu enfermedad. Lucha en medio de tu catástrofe. Aunque venga pandemia, lucha para no perder tu salvación. Salí de ahí. Elegí marchar, seguí tu marcha. Vení, salí a la puerta del sepulcro a pesar de tus vendas. Jesús te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Entonces salí hoy del sepulcro. Amén.